A esta idea de categorización que veíamos con Ser en otro momento, se agrega la idea de pertenencia, entendida como posesión, pero también como origen, asociación o correspondencia. Todos conceptos que se pueden representar con el mismo esquema. Veamos cómo todas estas nociones se van conectando. Castañeda Castro y Ortega Olivares anotan que es precisamente este concepto de correspondencia el valor básico de ser, al que desde un punto de vista pedagógico se podría acceder mediante las nociones de identificación, definición y clasificación. Veamos entonces algunos ejemplos. Utilizamos una forma del verbo ser seguida de la preposición de para especificar la pertenencia a una comunidad nacional, esto es, pertenece al grupo de las personas de ese lugar. La animación intenta mostrar la imagen mental de pertenencia que queremos promover en nuestros estudiantes. Pepe pertenece al grupo de las personas de España o de Argentina, y aquí sus correspondientes plurales. Esta misma estructura podemos usarla para indicar la pertenencia de una persona a un grupo deportivo, político, etc. Por ejemplo, Pepe es del Real Madrid, o es del PP, o es del Partido Socialista Español. Como se ve, la idea de posesión propiamente dicha sigue esta estructura también. Identificamos al objeto como perteneciente a Ana. Es un objeto más de todas las posesiones que están en su ámbito de influencia, en su dominio. Ana es nuestro punto de referencia para categorizar al objeto en cuestión. Ese es un objeto que forma parte de la categoría de cosas que pertenecen a Ana. De esta idea de posesión se desprenden otras. Veamos. De esta idea de pertenencia se desprenderá también la idea de identificación de la sustancia con que está hecho un objeto, aquello que es su esencia. Por ejemplo, podemos decir aquí que el suéter es de lana o los zapatos son de cuero, para identificar la sustancia esencial que hace a esos objetos. Una vez más, nótese que la imagen sigue en línea con lo visto hasta ahora y conecta todos estos usos con la misma animación. El suéter o los zapatos pertenecen al grupo de objetos que tienen como esencia la lana o el cuero. En estos casos, el adjunto verbal encabezado por de especifica la medida de algo previamente mencionado en el sujeto. En todos los casos se trata de sustantivos abstractos que se refieren a conceptos o propiedades cuantificables, esto es, que no tienen una existencia física tangible por sí mismos, sino que son medidas de objetos, lugares o personas. Así, podemos hablar del precio, la temperatura, la distancia, la altura, el peso de algo. Se reitera así una misma estructura sintáctica que apunta a la misma idea, clasificar o categorizar algo dentro de un rango particular. En este caso, el suéter está dentro de las cosas que cuestan $50. Obsérvese cómo continúa esta idea de correspondencia. Hemos pasado de una construcción meramente posesiva a otras que con el mismo esquema le permiten al hablante establecer una relación de correspondencia con un grupo o clase que se toma como referencia. En algunos casos podemos reemplazar al complemento preposicional por un adjetivo derivado. Por ejemplo, Ana es de temer, Ana es atemorizante. Lina es de llorar, Lina es llorona. Petra es de reír, Petra es risueña. En estos casos se comporta como una expresión del carácter, comportamiento, rasgos físicos, morales, etc., que tiene el sujeto y que lo hace pertenecer a un cierto grupo. Ana es de las que pertenecen al grupo de los que provocan temor, pero Lina al grupo de los que lloran y Petra al grupo de las que ríen. La animación muestra precisamente cómo el hablante piensa la caracterización, en este caso de Ana. El modificador verbal expresa entonces una característica esencial del sujeto que nos permite categorizarlo dentro de un grupo particular.
Como se ha mencionado anteriormente, el verbo latino esse tenía el significado de existencia, que es el que corresponde a situaciones que se refieren a actividades programadas, como los eventos, y a los hechos involuntarios o inesperados, como accidente, choque, etc. El disco rojo aquí representa un punto espacio-temporal en el que se hacen presentes distintos elementos que dan forma o existencia al acontecimiento. Con el concierto será en la biblioteca. Estamos pensando en que el evento surgirá, acontecerá en ese lugar. De ahí mi animación. La idea de ser se acerca a la existencia. Algo tiene existencia, sucede u ocurre en un lugar. Recuerden el sentido original de existencia que tenía también el verbo esse en latín. Aquí el concierto se produce en un lugar específico. Lo mismo ocurre con este otro evento. Observen una vez más la animación. La idea de ser en suele explicarse como sinónimo de tendrá lugar. Me parece apropiado aquí destacar que en inglés hay una expresión similar que surgió como calco del francés avoir lieu, que posiblemente también haya sido el origen de nuestra expresión tener lugar. Originalmente la expresión inglesa era literal, to have place, pero hacia mediados del siglo XV es reemplazada por la expresión to take place. Y menciono esta coincidencia porque podemos jugar con estos sentidos. Entre sus muchos significados, el verbo to take en inglés significa ocupar, de forma que el evento ocupa el lugar o el espacio. Los integrantes se constituyen, convergen en un punto. Nótese la diferencia en la animación. Lo mismo ocurre con este otro evento. Observen una vez más la animación. Como variación de lo que hemos visto anteriormente, también podemos encontrar casos excepcionales en donde se asocia un punto, un lugar específico, con una acción o función. Veamos algunos ejemplos. Un uso menos frecuente pero presente en muchos países de habla hispana es este. Imaginemos que estos turistas se encuentran en este pueblito y uno de ellos le dice esto al otro mientras señala el lugar en donde se encuentra la iglesia. Esto es, ese lugar en el pueblo es el reservado para la práctica religiosa. Imaginemos un guía de turismo señalando los lugares emblemáticos de una ciudad. Aquí es el Parlamento, es decir, el lugar asociado con la función parlamentaria. Allí es la Casa de Gobierno, lugar asociado con la actividad gubernamental. Más allá es el Correo Central, etc. Lo mismo aquí otra vez. Se pregunta por la localización abstracta del lugar de la salida, es decir, el punto o lugar específico donde es posible realizar la acción de salir. No se busca la ubicación exacta de una puerta, sino más bien el lugar conceptual donde se realiza la acción de salida. En cambio, con estar, la pregunta es por algo mucho más concreto, la puerta de salida.